En este momento me acaba de llegar el nuevo iPhone 15 Pro Max en color titanio natural, así que pues vamos a abrirlo a ver cómo es que viene. Vamos a hacer el unboxing, vamos a hacer una configuración y unas pequeñas primeras impresiones. Bien, entonces así es como viene. Bien, entonces como pueden ver aquí, pues viene con plástico. No sé si esto de pronto sea más bien algo por el operador o qué será, pues bueno, no sé por qué. Vamos entonces ahora a abrirlo. Vamos a quitarle todo este plástico que tiene. Pues ya observando aquí un poquito la caja, tenemos el dispositivo. Eso aquí tiene un pequeño relieve. Por este lado de acá pues tenemos la palabra iPhone en el mismo color del dispositivo, que es el titanio natural. Por acá tenemos manzanita del mismo color. Bueno, vamos a destaparlo ahora sí. Y ok, aquí lo tenemos. Podemos ver que los lentes sí son enormes, son bastante grandes. O sea, así con estas luces que tengo no se ve del color titanio natural. Se ve como gris, gris, completamente gris. Creo que aquí en la cámara también se ve gris. Vamos entonces a sacarlo de aquí. Vamos a ver qué más viene en la caja. Tenemos por acá lo que es el cable trenzado de USB-C a USB-C. Y por acá tenemos lo típico de siempre. Tenemos por aquí el pinchito. Tenemos por aquí guías rápidas, manual y todo esto. Tenemos una manzanita. Y pues nada más. O sea, lo típico de siempre. Ahora entonces vamos a levantar lo que es el papel. Sinceramente este color no parece titanio natural, ese color parece más bien como gris. No sé por qué se ve gris, pero bueno, así es como lo veo yo. De pronto quizás sea por las luces que tengo aquí o algo así, no lo sé. Ya más adelante voy a verlo afuera. Tenemos por aquí las tres cámaras, dos cámaras de 12 megapíxeles y tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles. Tenemos por aquí lo que es el sensor LiDAR. Por acá lo que es el flash, que acabo de notar que es de un solo tono, cuando anteriormente teníamos flash de hasta 4 tonos. Tenemos por aquí abajito lo que es la manzanita. Por la parte de abajo tenemos ya lo que es el micrófono y el parlante. Por primera vez en un iPhone tenemos puerto USB-C. Este puerto USB-C en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max tiene velocidades de 3.2, pero en los iPhone 15 y 15 Plus solamente llega a velocidades de 2.0. Por el lado izquierdo tenemos el nuevo botón de acción, que ya más adelante lo vamos a probar. Tenemos los botones de subir, bajar volumen. Por aquí tenemos la bandeja para la SIM card. Tenemos también pues las bandas para la señal. Por el otro lado tenemos lo que es el botón de encendido, apagado y de Siri. Y pues acabo de enterarme de algo bastante extraño, es que este dispositivo no tiene antena 5G. Por la parte de arriba no hay nada. Por el otro lado no está la antena 5G. Interesante, por abajo tampoco, por atrás menos. Y por este lado es donde debería de estar la antena 5G, pero no la tiene tampoco. Eso sí que está bastante extraño, ¿no? Déjenme saber ustedes qué piensan de esto. Aquí una pequeña comparación con el iPhone 11 Pro Max. En cuanto a tamaños, pues vemos que no hay mucha diferencia, aunque tengamos en cuenta que en los modelos 15 Pro y 15 Pro Max, al reducir los bordes de la pantalla, los marcos, pues el dispositivo se ha hecho un poquito más pequeño a comparación con el modelo 14 Pro Max. Pero podemos ver la diferencia en las cámaras, es enorme. Estas cámaras del iPhone 15 Pro Max son enormes a comparación con las del iPhone 11 Pro Max. Vamos ahora a compararlo con el iPhone 8 Plus. Vemos que la diferencia en tamaños pues tampoco es mucha, aunque hay que tener en cuenta que la diferencia en pantalla sí va a ser muy grande, porque aquí pues tenemos estos marcos, mientras que en el iPhone 15 Pro Max pues no los tenemos. Vamos ahora a comparar el tamaño con el iPhone 12. Aquí vemos la diferencia en tamaño. Recordemos que el iPhone 12 tiene pantalla de 6.1 pulgadas, mientras que el iPhone 15 Pro Max tiene pantalla de 6.7 pulgadas. Y ahora vamos a compararlo con uno de los clásicos, el iPhone 6S. Aquí vemos que la diferencia en tamaño ya es mucho más notable.
pero pues el iPhone 6S es un teléfono que es bastante pequeñito, aunque para muchas personas es muy cómodo el tamaño del iPhone 6S. Entonces, antes de prenderlo, voy a sacar la SIM card del iPhone 12 y se la voy a meter al iPhone 15 Pro Max. Vamos a sacarle aquí la SIM card. Vamos a volver a guardar esto aquí. Por acá vamos a sacarle. Listo. Sacamos la bandeja. Metemos la SIM card. Ahora más adelante vamos a hablar en cuanto a los precios, ¿bien? Porque seguramente van a querer saber precios y todo esto. Este dispositivo yo considero que lo compré muy barato. Y ahora van a ver por qué. Entonces ahora sí, vamos a prenderlo. En el iPhone 12 voy a activar el Wi-Fi, porque voy a pasar todos los datos del iPhone 12 al nuevo iPhone 15 Pro Max. Bien, entonces aquí ya podemos ver la nueva isla dinámica, los marcos que son mucho más reducidos a comparación con otros modelos, por ejemplo el iPhone 12. Mira los marcos como son de gruesos. Entonces vamos a iniciar con la configuración. Deslicemos hacia arriba, coloquemos aquí español, país, Colombia, y esperemos a que me lo reconozca en el iPhone 12. Y bien, entonces aquí ya nos aparece: configura tu iPhone nuevo, desbloquear para continuar. Y entonces en el nuevo iPhone se nos abre como esta bolita, sino que pues el brillo aumentó muchísimo, entonces me lo oculto un poco aquí en la cámara. En el viejo iPhone nos aparece como esta cámara. Se nos abre como la cámara aquí abajito, entonces simplemente tenemos que escanear este código y ya simplemente esperamos. Vamos a darle configurar para mí. Aquí otra vez volvemos y colocamos el código del iPhone anterior. Aquí el Face ID, vamos a configurar el Face ID, vamos a darle continuar. Aquí nos dice cómo configurarlo, vamos a darle en empezar. Y ya aquí en la parte de arriba se nos abre la cámara. Y listo, ya lo tenemos configurado. Si queremos utilizar el Face ID con un tapabocas, con una mascarilla o como le llamen, vamos a darle no usar Face ID con cubrebocas. Ya se configuró el Face ID. Transferir datos de iPhone 12 de Rubén, vamos a darle continuar. Y listo, aquí ya están transfiriendo todos los datos. Aquí los términos y condiciones, vamos a darle en aceptar. Y esta pantalla es nueva. Esta pantalla nunca la había visto. No estoy seguro si sea de iOS 17 o si sea solamente exclusivo del iPhone 15. Déjenmelo saber ustedes acá abajo en los comentarios. Aquí nos muestra la emergencia SOS. Tu iPhone está listo para ayudarte durante una emergencia. Aquí ya se transfirieron todos los datos, como puedes ver, transferencia realizada. Aquí nos pide si queremos borrar este iPhone. Voy a darle que no. Y listo, entonces ya no necesitamos más este. Aquí ya nos dice silencio, puedes verificar el estado del modo silencio o activarlo o desactivarlo desde el centro de control. Vamos a darle continuar. Aquí ya nos muestra lo del nuevo botón acción, vamos a darle personalizar. Esa animación se me hace que es muy bonita. Entonces tenemos lo que es el silencio, si dejamos presionado se nos activa, si dejamos presionado se nos desactiva, pero eso ya lo habíamos visto antes. Tenemos aquí lo que es el modo enfoque, vamos a poder colocar el modo no molestar o cualquier modo de enfoque que tengamos aquí. Lo que es la cámara, aquí mismo vamos a poder personalizarlo si queremos que sea solamente foto, selfie, video, retrato o selfie en modo retrato. Vamos a abrir la cámara. Ok, creo que no nos abre porque no se ha terminado de configurar. Lo que es la linterna, esa sí nos prende de una vez. Vamos a apagarla. Aquí lo que son las notas de voz, la lupa, los atajos, creo que este es el que la gran mayoría de personas va a utilizar. Por acá la accesibilidad y que no tenga ninguna acción. Voy a dejarlo en el modo silencio. Y bienvenido a tu iPhone. Aquí podemos ver que tenemos lo del modo silencio. Aquí mismo lo podemos activar y desactivar. Y aquí ya están descargando todas las aplicaciones. Vamos a mirar entonces aquí lo que dice celular, opciones. Datos. Sí tenemos el 5G aquí, como puedes ver, 5G automático, 5G activado, 4G, 3G, pero tan raro que no tenga la antena, ¿no?
Voy a mirar otros videos a ver qué pasa, para ver si de pronto a las otras personas tampoco les aparece ahí la antena de 5G. Algo que sí me parece muy interesante es que ahora nos aparece aquí el número de ciclos. Esas son la cantidad de veces que se ha cargado el dispositivo. Así que pues me parece muy bueno porque normalmente muchas personas compramos más bien, porque yo también, dispositivos usados. Entonces aquí podemos ver cuántos ciclos tenemos. En cuanto a la actualización, tenemos iOS 17.0.2. Vamos a seguir revisando algunas cositas por aquí, bien. Vamos a mirar aquí lo de los sonidos. Ah, bueno, se pasaron los sonidos. Se pasaron los sonidos que tenía en el iPhone 12 también. Ok, ignoren eso. Recordemos que ahora con iOS 17 tenemos sonidos nuevos. Algo bastante interesante es que al momento de subir y bajar el volumen aquí en los sonidos, nos aparece aquí en la isla dinámica. Entonces estos son los nuevos sonidos para todas las personas que quieran ir a probarlos, pues simplemente van a su teléfono ya que son de iOS 17. Aquí mismo, en cuanto a sonidos y vibración, nos aparece el toggle o esta opción para activar el sonido o activar el silencio. También si tenemos el silencio activado, nos aparece aquí arribita una campanita como para estar pendientes de que si está activado o no está activado. Eso se puede activar y desactivar desde aquí mismo. Entonces, esta es la campanita que te decía, aquí al lado de la hora. Aquí, como puedes ver, nos dice mostrar en barra de estado. Si lo desactivamos, se nos quita. Y si lo activamos, ahí está. Vámonos aquí a donde dice batería. Vámonos a condición. Claramente tenemos la condición del 100%. Aquí donde dice optimización de recarga, vamos a poder limitar la carga a 80%. Eso quiere decir que cuando tengamos nuestro iPhone conectado, siempre va a cargar solamente hasta el 80%. Esto nos ayuda mucho para cuidar la condición de la batería, ya que Apple normalmente recomienda que los dispositivos se carguen entre el 20 y el 80%, pero estaríamos sacrificando el otro 20% que tendríamos. Así que yo por el momento voy a dejarlo en recarga optimizada. Ahora entonces vamos a entrar en la cámara. Ya podemos ver la primera pantalla que tenemos, retratos en modo foto. En pocas palabras, estos son como retratos en automático, digámoslo así. Vamos a darle continuar. El video, por acá tenemos el modo cine, modo cinematográfico. Vamos a darle continuar, cámara lenta, cámara rápida. Entonces vamos a mirar lo de la fotografía en modo retrato. Vamos a usar como ejemplo estas dos planticas que tenemos aquí, ¿bien? Ven, aquí ya se me ven un poquito las luces, pero es que tengo un espacio muy pequeño, ¿bien? Entonces ahí me disculpan por eso. Y como puedes ver, acá abajo nos aparece la F, aunque se me quita muy rápidamente. Vamos a tomar la foto así. Como puedes ver, aquí en la parte de arriba nos aparece el icono de apertura. Acá abajo nos aparece retrato, acá aparece retrato no. O sea, seleccionamos si queremos en modo retrato o si no lo queremos en modo retrato. Vamos a hundirle acá donde dice editar. Aquí donde dice modo retrato podemos cambiar qué tan difuso queremos el fondo o no. El enfoque lo tenemos en esta planta de aquí al frente. Si tocamos en la otra de atrás, ya nos pasa el enfoque para la planta que tenemos atrás. Como puedes ver aquí. Vamos a darle en cancelar. Vamos a darle no guardar cambios. Volvamos otra vez a la cámara y vamos a probar ahora lo que es el modo macro. Entonces aquí nos podemos acercar bastante al objeto. Vamos a tomar la fotografía aquí. Si esto está desactivado, no es posible tomar la fotografía en modo macro porque, como puedes ver, no nos enfoca. Bien, no nos enfoca, entonces tenemos que tenerlo activado. Al activarlo, ahí sí ya nos enfoca. Estas cosas ya las vamos a ver más en profundidad en la review. Bueno, en la review la vamos a ver. Algo rápido que puedo decirles es que al tener las esquinas un poquito redondeadas, no mucho, solamente un poquito redondeadas, ciertamente se siente más cómodo al tener el dispositivo sostenido con el meñique, con este dedo pequeñito. Yo no había utilizado la isla dinámica anteriormente, esta sería la primera vez que la voy a utilizar. Vamos a entrar aquí en la música, vamos a reproducir algo y aquí en la isla dinámica nos queda. Si dejamos presionado ya se nos abre aquí como este mini reproductor y si tocamos una vez ya nos abre directamente la aplicación de música.
Si entramos por ejemplo aquí a la aplicación de reloj y colocamos un temporizador y nos salimos, ya nos quedan las dos aplicaciones aquí mismo en la isla dinámica. Si dejamos presionado en el temporizador, ya nos abre aquí como esta previsualización. Si dejamos presionado aquí en la música, pues nos abre la música. Si tocamos una vez en el temporizador, ya nos abre la aplicación. Si tocamos una vez en la música, ya nos abre la música directamente. Digamos que vamos a cerrar la aplicación de música, entonces ya dejamos solamente la de temporizador. Y aquí arribita nos muestra cuánto tiempo falta. Entonces aquí vamos a quitarlo y listo, ya se nos quita. Ya después de algunas cuantas horas, pues ya he estado probándolo. Ya he estado probando lo que son los parlantes, las cámaras. Vamos a entrar por aquí en las fotos. Como pueden ver, ya tengo por aquí algunas fotografías. Y la cámara, sin ninguna duda, es muy buena. Esta fotografía es a 25x. Sinceramente, cuando ya utilizamos tanto zoom, ahí sí ya las fotografías no se ven de buena calidad. Así que ese zoom pues no es como muy recomendable utilizar, lo que digamos. Pero cuando estamos en la cámara 1x o 2x hasta 5x no tenemos ningún tipo de problema. No nos muestra ningún tipo de ruido, la iluminación, todo se ve muy bien aquí. Recordemos que en las cámaras Apple nos dice que tenemos hasta 7 lentes. No son 7 lentes físicos reales, pero pues más o menos así es como funciona, ya te voy a mostrar bien. Entonces entramos aquí en la cámara, este sería un lente, el 0,5x. Por aquí tendríamos otro lente a 24 milímetros, a 28 y a 35. Si tocamos otra vez ya nos vuelve a 24. El 2x sería otro lente, digámoslo así. Este sería el 5x y la fotografía en modo macro. Entonces ahí pues ya estarían prácticamente los 7 lentes. Pero bueno, de igual forma todo esto lo vamos a ver en la review completa, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Algo que hay que tener en cuenta es que apenas lo saques de la cámara, por defecto te va a venir a 24 megapíxeles, como puedes ver aquí, a 12 y 24 megapíxeles. Tendríamos que activar la opción de ProRAW. Aquí sí ya nos deja tomar las fotografías hasta en 48 megapíxeles. Aquí se ve mejor, 48 megapíxeles. Podríamos hacerlo en ProRAW o podríamos hacerlo en JPG también. Ya para el formato de video exactamente igual, podremos utilizar el ProRes. Aquí podremos utilizarlo en HDR o en SDR. También podríamos utilizar el log, que este formato retiene mucha información. Pero para poder utilizarlo tendríamos que pasar el video por un procesador de imagen, ya sea Adobe Premiere o ya sea lo que es Final Cut Pro, bueno, por un editor de video en general. ¿Listo? Ya por aquí tengo también una prueba que le hice al Antutu y ese es el resultado que tenemos. 1.328.621. Por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Tengamos en cuenta que con este dispositivo tenemos lo que es el nuevo procesador A17 Pro y 8 GB de memoria RAM. Hasta el momento las aplicaciones que está utilizando todo carga muy rápido, pero también tengo que serles sinceros que al momento de abrir lo que es Facebook, Instagram, YouTube, el TikTok, este tipo de aplicaciones no vas a notar prácticamente ninguna diferencia. Yo, que venía de mi dispositivo principal, que es un iPhone 11 Pro Max, y el iPhone 12, que esos son los dos que más utilizo actualmente, no se nota mucho la diferencia. Bien, al abrir el YouTube abre rápido, exactamente igual como con el iPhone 11, el iPhone 12. Vamos a notar una mejora en rendimiento ya para jugar juegos. Bien, ahí es donde ya podremos notar una mejora en rendimiento. Déjenme saber acá abajo en los comentarios juegos súper pesados y que sean muy exigentes para probarlos. Vamos a probar el rendimiento en mi nuevo canal de SpeedTest. Por acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace o simplemente búscame en YouTube así como te está apareciendo, Rubentech SpeedTest, o entra simplemente aquí en mi canal y allá abajito te va a aparecer mi segundo canal. También tengo pendientes algunas pruebas de batería con el iPhone 11, el iPhone XR, el iPhone 11 Pro Max, el iPhone XS Max. Y pues ahora que tengo este dispositivo también lo vamos a hacer ahí. Entonces suscríbete para que no te lo pierdas. No lo he hecho porque no me queda fácil, ¿sabes? Tengo apenas 2 cargadores para cargar todos los teléfonos, entonces se me hace imposible. Voy a comprar los cargadores y ahí sí ya hacemos la prueba de batería. Suscríbete a mi nuevo canal de SpeedTest porque allá vamos a estar haciendo las pruebas de rendimiento.
También vamos a hacer unas comparaciones de rendimiento con otros dispositivos, así que asegúrate de estar suscrito a mi nuevo canal y a este canal también para que no te lo vayas a perder. Ahora vamos a hablar entonces sobre algo que a mí sinceramente casi no me gustó para nada, y es el tema del color. Bien, vamos primero a cambiar, vamos a mirar los nuevos fondos de pantalla. Este es el de titanio natural, este es el del azul y este es el del negro. Sinceramente casi no me gustan estos fondos de pantalla, mejor voy a dejar el que tengo actualmente, que es este. Entonces sí, volviendo otra vez al tema, algo que casi no me gustó son los colores. Este es como el color titanio natural, es como el más parecido al dorado, porque el mejor color para mí es el color dorado. Bien, a mí me gusta mucho el color dorado y pues este año lo han quitado. Entonces compré este color que es titanio natural, que es como un color cafecito, como tirando un poquito a dorado, como así más o menos. Pero mira cómo se ve, o sea, se ve gris. El teléfono se ve gris. No voy a decir que este es feo, pero no es algo que me guste mucho. Bien. Ahora entonces vamos a hablar sobre los precios, porque aquí sí que tenemos buenas noticias. Los precios han bajado. Vamos a entrar por acá y vamos a mirar en los resellers, en las tiendas más reconocidas. Vamos a entrar por aquí. Entonces, como puedes ver aquí, 6.900.000 pesos para la versión de 256 GB. Si venimos a mirar el iPhone 14 Pro Max, que yo le hice una captura de pantalla cuando recién salió, estaba exactamente al mismo precio y de 128 GB. Así que pues a mí sinceramente me parece muy bueno que el precio se mantenga, teniendo en cuenta que este era el de 128 GB y ahora pues vale exactamente lo mismo. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto me costó este iPhone 15 Pro Max a mí? Por aquí tengo una captura de pantalla de la factura, porque la factura ya no la dan como impresa, o bueno, no sé. Entonces la cuestión es, puedes ver que es el iPhone 15 Pro Max, 256 GB, color titanio natural. Este dispositivo lo compré el 29 de septiembre y me costó un total de 6.300.000 pesos. O sea que fueron prácticamente 600.000 pesos que yo me ahorré, porque de 6.900.000 a 6.300.000 pesos es una muy buena opción. También tengamos en cuenta que al comprar en estas páginas el envío cuesta 50.000 pesos más. En cambio que al comprar aquí el envío es completamente gratis. Así que en este caso serían 6.950.000 pesos a comparación con 6.300.000 pesos. Por el momento, entonces eso sería todo. Cualquier cosa que quieras ver de este dispositivo, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.